Continuando con los contenidos de nuestro espacio académico, hoy abordaremos la historia social, una de las herramientas más importantes de los diferentes métodos de la intervención en trabajo social. En ella retomaremos diversos elementos aprendidos en las clases y los aplicaremos a casos específicos. La historia social es un documento soporte en el que se fija el conocimiento que se tiene de una persona, familia, hecho o situación a lo largo de un tiempo con sus antecedentes, susceptible de ser utilizada para consulta, para estudio y para trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia social permite que registremos el primer contacto que vamos a tener con las personas de la misma forma que los diferentes pasos que vamos dando en todo el proceso de intervención. En este sentido, podemos decir que la historia social se constituye en una herramienta, puesto que es un instrumento de uso diario de los profesionales de trabajo social al realizar procesos de intervención. Es también un instrumento dinámico, cambiante. Constantemente se está interrelacionando con la intervención que nosotros estamos haciendo. De ahí que el mismo se alimente de las intervenciones que periódicamente hacemos. En él vamos a anotar lo referido a nuestra primera entrevista, donde encontramos esos primeros datos que las personas nos dan acerca de lo que están sintiendo, de lo que les está pasando, pero también datos de cómo está conformada su familia y las primeras visiones preliminares de cómo está la persona a nivel socioeconómico, situación que vamos a corroborar posteriormente con la visita domiciliaria cuyo informe también reposa en la historia social. Podemos decir que la historia social tiene carácter científico, puesto que responde a las metodologías y técnicas que utilizamos los trabajadores sociales de forma específica. Empecemos entonces con nuestro formato. En un primer momento encontramos el motivo de solicitud. Como ya les he mencionado en clases anteriores, el motivo de solicitud es la razón por la cual llega la persona a solicitar el apoyo. En este sentido, tendríamos que colocar en este aparte si esta persona fue remitida, derivada de otro servicio o llega personalmente al apoyo. Por ejemplo, si la persona o si el caso llega derivado de un centro de salud, en el motivo de solicitud vamos a colocar caso derivado del centro de salud La Rosa por violencia intrafamiliar. Por ejemplo, pasaría lo contrario si la persona llega personalmente, valga la redundancia, y dice me siento triste o en mi casa me están maltratando o si estamos en un colegio, mis compañeros me hacen bullying. Ese es el motivo de solicitud. Lo colocamos tal cual la persona lo menciona. Recuerden que el motivo de solicitud se equipara un poco al motivo de consulta en el caso de nuestras consultas médicas. El primer elemento que encontramos seguidamente son los datos de identificación. En los datos de identificación colocamos el nombre completo de la persona, la cédula o documento de identidad, la dirección, la fecha de nacimiento, el barrio, comuna, vereda o corregimiento, el lugar donde la persona reside. Como les decía, en ocasiones vamos a trabajar en municipios donde no hay nomenclatura. Eso quiere decir que nosotros tenemos que colocar las señas específicas del lugar donde vive la persona. Entonces puede ser vereda La Victoria cerca a la iglesia. ¿Sí? Es importante que reseñemos bien dónde vive la persona. Teléfono, le coloqué allí al menos 2, pero si la persona tiene solo un número de celular, no hay ningún problema.
pero sería importante que coloquemos por lo menos 2. Si la persona tiene, por ejemplo, el número de un hijo, sería bueno colocarlo allí. Correo electrónico si lo tiene. El estrato según la ficha SISBEN, según la encuesta del SISBEN, que también la podemos encontrar en las facturas de los servicios públicos. El estado civil. Se me olvidaba que frente al estrato, según el SISBEN, al frente vamos a colocar el ingreso mensual. Aquí le vamos a preguntar a la persona cuánta plata llega a la casa mensualmente, ¿sí? O cuánto está ganando esta persona mensualmente, y lo vamos a colocar en este espacio en cifras. Seguimos con el estado civil. Los estados civiles son soltero, casado, viudo, divorciado. Los religiosos también entran aquí en su estado civil. En Colombia, usualmente se dice estado civil unión libre. La unión libre no se constituye en un estado civil, es un tipo de unión. Si la persona le dice unión libre, colóquenle soltero entre paréntesis unión libre por considerar que la unión libre no es un estado civil. Escolaridad. Para escolaridad vamos a manejar unos estándares. Entonces vamos a tener ninguna, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, universitaria, técnica, tecnológica. Actividad económica, vamos a definir allí a qué se dedica la persona. Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eso quiere decir a qué carnet se encuentra afiliado, cuál es su EPS. La vamos a colocar allí. Y si es del régimen contributivo o del régimen subsidiado. Pasemos ahora al segundo elemento de nuestra historia social. Para elaborar el cuadro de identificación del grupo familiar, vamos a tomar las variables de parentesco en relación a la persona que solicita apoyo. Coloquémoslo con un ejemplo. Si Javier Pérez es una persona que solicita un espacio de rehabilitación y es consumidor de spa, los nombres que él me va a dar de su familia van a ir relacionados de acuerdo al parentesco que hayan establecido con el señor Javier Ramírez. En ese sentido, si Javier Ramírez me dice que su esposa se llama María Cristina González, en parentesco voy a colocar esposa. Posterior a eso mencionaremos a sus hijos, ¿sí? Y al resto de su familia, pues que él quiera mencionar. Es importante tener en cuenta que estos elementos que se incluyen dentro de esta tabla son muy importantes para la elaboración de nuestro diagnóstico y nuestra valoración técnica. Entonces encontramos nombres y apellidos, parentesco, género. Les recuerdo que género es hombre, mujer. Sexo es masculino y femenino. Edad, estado civil, teniendo las mismas consideraciones que les había hecho en el elemento anterior. Escolaridad, también teniendo las mismas consideraciones que habíamos visto al principio. Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Allí pueden colocar la empresa a la cual están afiliadas las personas, y si no tiene, precisamente colocan allí que no posee aseguramiento. Existencia de discapacidad. Aquí vamos a tener unas consideraciones específicas y vamos a analizar si en las familias, en el grupo familiar al cual pertenece esta persona, hay personas con discapacidad. Entonces, encontramos discapacidad física. La discapacidad física es la que hace referencia a todas esas condiciones específicas relacionadas con
el menoscabo de alguna capacidad a nivel físico. En ese sentido, podemos hablar de las personas que son parapléjicas, cuadraplégicas, que puede que no tengan un brazo, que puede que no tengan una pierna. Esa es discapacidad física. A nivel de discapacidad sensorial, encontramos todas las personas que tengan una condición específica derivada de sus sentidos. Entonces encontramos a las personas que son sordomudas, a las personas que son invidentes, todo eso, como les digo, derivado de los sentidos. Y encontramos las discapacidades cognitivas, que tienen que ver precisamente con las condiciones que tienen un menoscabo en la capacidad mental de las personas. Entonces, tenemos discapacidad física, sensorial y cognitiva. Posteriormente encontramos una columna que dice vive con el solicitante del apoyo. Allí marcamos solo con una X y encontramos la ocupación. Es importante anotar aquí en la ocupación si el chico, el hijo del señor Javier está escolarizado, su ocupación será estudiante. Si el señor tiene un hijo de 2 años, pues obviamente es un niño y no tendrá una ocupación específica, entonces le colocaremos no aplica. Pasamos al tercer punto, otras redes de apoyo. En ocasiones, las personas identifican más allá de su familia a otras personas que pueden servir en algún momento como soporte económico, emocional, como punto de apoyo de esta persona en el momento en que nosotros requiramos de esa otra parte para que la persona empiece a explorar sus potencialidades y que pueda salir adelante. Entonces aquí también identificaremos nombres y apellidos, el parentesco o tipo de relación. Puede que tengamos una afiliación, digamos, de tipo consanguíneo, entonces la persona va a decir es mi primo, es mi tío, es mi cuñado, ¿sí? Pero también hay personas que puede que no tengan un lazo de consanguinidad. Entonces encontramos los amigos, los compadres, los compañeros de trabajo. Colocaremos la edad de la persona y ubicaremos el número de contacto de esta persona. Seguidamente he ubicado un espacio de observaciones. Las observaciones son esas cosas que nosotros evidenciamos, esos elementos que nosotros evidenciamos que no están o que no puedo anotarlos dentro de ninguna de las columnas o de los recuadros mencionados, pero que ustedes consideren que son importantes para el diagnóstico. Pasamos entonces al cuarto aspecto de nuestra historia social, los aspectos socioeconómicos. En primer lugar, encontramos los ingresos referidos a todo lo que percibe la persona que solicita el apoyo o su grupo familiar. En primer lugar, encontramos o vamos a identificar a la persona quien aporta o quienes aportan el ingreso familiar. Puede que sea el papá, el proveedor, puede que sea la madre cuando nos encontramos con hogares monoparentales con jefatura familiar femenina, o puede que sean los dos quienes aportan el ingreso familiar y es importante colocarlo en esta parte. Seguidamente vamos a calcular a cuánto equivalen esos ingresos. Entonces hemos tasado o hemos tratado de estandarizar precisamente los ingresos. Entonces vamos a colocar inferior a un salario mínimo legal vigente, un salario mínimo legal vigente, de 2 a 3 salarios mínimos legales vigentes o superior a 3 salarios mínimos legales vigentes. En este sentido, es importante que sepamos a cuánto equivale un salario mínimo, para que cuando las personas nos digan la cifra que ganan, podamos ubicarlo en cada uno de
los espacios que allí aparecen. Hay ocasiones en que la persona que usted le va a preguntar y la persona le va a decir cuánto se gana y ellos le van a decir el mínimo. Entonces, lo vamos a ubicar como un salario mínimo. Los egresos, referidos a los gastos en los que incurre la persona que solicita el apoyo o los gastos en los que se incurre en el grupo familiar. Entonces, vamos a tener vivienda, educación, salud, alimentación, recreación y otro tipo de gastos en los que las personas estén incurriendo. Entonces las personas puede que le digan, yo aquí para lo de la casa, arrendamiento, estuve haciendo unos arreglos, gasto tanto mensualmente. En educación, allí se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que se les da a los niños en el diario, si se tiene que pagar pensión, si se tiene que pagar transporte también. En salud, se tiene en cuenta esos gastos adicionales en los que la gente está incurriendo, no necesariamente lo que le están descontando a la persona de su salario, porque eso ya está tasado cuando estamos tasando precisamente cuáles son los ingresos, salvo que la persona esté pagando un servicio de salud adicional considerando que en la empresa a la cual está afiliado no le estén prestando bien el servicio. En recreación es importante tenerla en cuenta, aunque muchas personas no invierten en ello, es importante determinar si existe algún rubro dedicado a recreación. En otros podemos colocar también los gastos que las personas tienen a nivel de vestuario o de otros elementos o de otras cosas que no aparezcan reseñados. Vamos a hablar de otro aspecto importante que es la vivienda. Vamos a identificar inicialmente si el entorno de la vivienda es rural o urbano, dependiendo de dónde se encuentra ubicada la misma. El tipo de vivienda. Vamos a identificar si es propia, haciendo alusión a la propiedad, si está en arrendamiento, si tiene un crédito bancario. Acuérdense que en las formas de crédito bancario de leasing habitacional, las personas no son aún propietarias de la vivienda. La vivienda sigue perteneciendo al banco quien hizo el crédito y posterior al pago de todo el crédito, la vivienda pasaría a nombre de la persona. El anticresis, que es una figura muy propia del sur del país. En otras zonas del país nosotros no encontramos esa figura, pero acá sí la encontramos. La vivienda de tipo familiar, que es cuando yo sigo viviendo con mis papás, por ejemplo, o cuando sigo viviendo con algún familiar, ¿sí? Y otro tipo de vivienda relacionado con algunas otras formas que podemos encontrar como esta casa me la prestó un compadre o esta casa me la prestó un tío, ¿sí? Entonces es importante que allí también tengamos en cuenta eso. Frente al tipo de vivienda, vamos a determinar si es casa, si es apartamento, si las personas viven en un hotel, en un albergue u otro espacio. ¿Por qué colocamos otro tipo de viviendas diferentes a casa y apartamento? Encontramos dinámicas de personas como los habitantes de calle, por ejemplo, como personas que ejercen la prostitución que viven en un hotel, ¿sí? Las personas que están en los semáforos en ocasiones ganan al diario las monedas que ganan al diario. Los vendedores ambulantes también puede que lo estén invirtiendo en pagar una noche de hotel. Los albergues muy propios de esta época, considerando las dinámicas sociales, la migración de personas venezolanas, por ejemplo, las víctimas del conflicto, por ejemplo, los albergues para personas, para familiares acompañantes de personas que tienen problemas de salud y que se encuentran hospitalizados, entonces es importante tenerlos en cuenta. Y en otro podemos encontrar también
personas que están viviendo debajo de un puente. En Pasto, por ejemplo, hay personas, habitantes de calle, personas con dinámica de calle, que habitan en la Comuna 10, en algunas cuevas que quedan en esa zona. Entonces es importante mencionar ese tipo de vivienda que las personas tienen. Para terminar con el elemento referido a aspectos socioeconómicos, consideramos también el acceso a servicios básicos. Aquí encontramos entonces energía, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, alumbrado público y pido disculpas, se me escapó colocar el acceso a servicio de gas porque es ahorita un servicio vital para las personas. Entonces es importante colocarlo. Otros, conectividad y transporte público. Si ustedes encuentran otro tipo de servicio con el que la gente cuente o precisamente con el que la gente no cuente, también es necesario mencionarlo. Hay muchos entornos donde la gente no tiene acceso al servicio de alcantarillado, de manera que la disposición de excretas y demás, pues obviamente puede causar problemas de salud para las personas. Es importante tener en cuenta también todo lo referido a recolección de basuras, a la existencia de alumbrado público, porque esto puede considerarse como un entorno que pueda determinar condiciones de vulnerabilidad para las personas que vivan en un espacio en particular. Continuamos con un quinto elemento que es el entorno comunitario. En el entorno comunitario vamos a identificar la presencia institucional y las barreras que puedan existir en el entorno. Esto teniendo en cuenta el caso específico. Entonces, un primer elemento van a ser barreras arquitectónicas en los accesos a la vivienda. Por ejemplo, depósitos de basura a cielo abierto, inexistencia de escaleras o puentes de ser necesario o rampas. Entonces, vamos a hacerlo precisamente teniendo en cuenta los casos específicos. Si estamos atendiendo el caso de una persona que precisamente es una persona con una discapacidad física y vive en un sitio, hace uso de silla de ruedas y vive en un sitio donde hay escaleras y no hay rampas para poder acceder a su vivienda, entonces ya encontramos una barrera arquitectónica, ¿sí? En la vivienda. Entonces esto siempre va a ser o se va a aplicar de forma pertinente al caso. Barreras arquitectónicas en el interior de la vivienda, ausencia de habitaciones necesarias, depósitos de excretas colectivos, inexistencia de puertas o de ventanas. También hace referencia a la particularidad de cada caso. Por ejemplo, si encontramos una familia que tiene 10 hijos y tienen 2 habitaciones, entonces en nuestra valoración, en nuestro diagnóstico, diremos presencia de hacinamiento, lo que puede determinar precisamente enfermedades, puede determinar también casos de abuso sexual, ¿sí? En niños y niñas, entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Hay comunidades donde, o los sitios de inquilinato, por ejemplo, tienen baños colectivos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. La inexistencia de puertas o ventanas también puede favorecer algunos tipos de vulnerabilidad. Puede favorecer el abuso, puede favorecer también la presencia de enfermedades respiratorias en el caso de que no tengamos ventanas y que la gente vive en un clima como es el de la ciudad de Pasto. Entonces puede que si la persona que estamos atendiendo es un niño o es una persona de la tercera edad, las condiciones habitacionales van a determinar que sus condiciones de salud, ¿sí?, sean o estén debilitadas precisamente por esas barreras arquitectónicas. Es importante aquí
definir la calidad de los pisos, la calidad de las paredes. Hay personas que tienen problemas de salud y cuando le hacemos la visita domiciliaria precisamente encontramos que el piso es aún de tierra, que la casa está en obra negra, por ejemplo. Entonces esas son barreras arquitectónicas que deben tenerse en cuenta precisamente frente a la vulnerabilidad que está enfrentando la persona. Continuamos entonces con otros elementos relacionados con nuestro análisis frente al entorno comunitario. Entonces vamos a mencionar allí la existencia de instituciones y organizaciones de apoyo ligadas al caso. Vamos a mencionar si hay centros de salud, grupos de alcohólicos anónimos, iglesias, centros de apoyo, hogares de bienestar, comisarías de familia. Todo ligado precisamente al caso. Si tenemos un caso de violencia intrafamiliar, entonces es importante que haya una comisaría de familia cerca. Si la persona ha determinado o nos cuenta precisamente que una de las formas como ha afrontado su problema de alcoholismo es en el centro de alcohólicos anónimos que hay en su barrio, entonces es importante anotarlo. O si el afrontamiento está ligado a la espiritualidad de la iglesia o de el culto, el sitio de reunión para el culto presente en el barrio, entonces es importante anotarlo. Existencia de riesgos y vulnerabilidades ligadas al caso. Entonces, si tenemos a una persona que está consumiendo sustancias psicoactivas y encontramos expendios o tenemos referencia de expendios de sustancias psicoactivas en el barrio, ¿sí? Si cuando hacemos la visita domiciliaria y el chico que tenemos en la institución educativa, por ejemplo, tiene problemas de consumo de sustancias psicoactivas y al hablar con sus papás dicen, no, es que el problema se volvió más grave porque es que aquí a 2 cuadras hay una olla de bazuco, entonces es necesario anotarlo porque se considera un riesgo para la persona, ¿sí? Aquí viene una parte bien importante y es donde nosotros colocamos el relato. El relato está referido a la forma como la persona describe la situación. Cuando la persona empieza a decirnos por qué llega, qué es lo que le está pasando, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que lo llevaron a solicitar apoyo o cuál es esa situación que lo llevó o por la cual fue derivado al servicio de apoyo de trabajo social? Entonces, si llega una persona, si estamos, coloquemos el ejemplo del colegio. Entonces, llega un estudiante de 4º grado que se llama Juan Carlos Paredes y menciona que desde hace 3 meses está siendo víctima de bullying por parte de 2 estudiantes por su condición o por su orientación sexual. Entonces, ¿cómo lo colocamos en el relato? Como lo diga el chico. Entonces, ya se me olvidó el nombre. Bueno, Juan Paredes, de 15 años de edad, refiere lo siguiente. Hace aproximadamente tantas semanas, tantos meses, mis compañeros se burlan porque estoy expresando mi condición sexual. He recibido insultos referidos a mi condición, me han dicho que no quieren tener homosexuales acá en el colegio. Es como la gente lo diga, el relato. Lo primero que recibimos. Si bien en la ficha social se encuentra en esta parte, porque vamos a continuar con el diagnóstico, este relato es lo primero que llenamos, porque es la forma como la gente empieza a fluir con nosotros, es lo que nos empieza a contar la persona. Y cuando vayamos charlando con la persona, empezamos a hacer las preguntas para llenar la información que tenemos reseñada anteriormente. Entonces, yo voy a empezar a hablar con este chico
y le voy a decir, bueno, ¿y tú con quién vives? Entonces él me va a decir, yo vivo con mis papás, ¿sí? Yo vivo con mis papás y vivo con mis hermanas y mi abuelita. Entonces, en ese momento nosotros lo que vamos a hacer es a decirle, vamos a tomar los datos de tu familia, ¿sí? Empezamos a tomar los datos de la familia y posterior a eso continuamos en este mismo recuadro del relato mencionando las otras preguntas que nosotros vayamos a hacer relacionadas con el caso, tratando de identificar esos elementos importantes para el diagnóstico, tratando de identificar el baremo, tratando de identificar el significado cognitivo, qué personas se han visto afectadas. Entonces, después de que ya retomemos con todos los datos de la familia, entonces le vamos a preguntar a este chico que solicita el apoyo, ¿de quién has recibido apoyo? ¿Tu familia ya sabe sobre esto que te está pasando? Sí, y puede que él diga, sí, mi mamá sabe. ¿Y qué te ha dicho? No, mi mamá me ha apoyado, pero no quiere que se entere mi papá porque mi papá aún no sabe de mi condición sexual, de orientación sexual. Entonces aquí lo que vamos a hacer al ubicarlo en el relato es decir, manifiesta que ha recibido apoyo por parte de su madre, ¿sí? Y siente miedo de no querer expresar esta situación ante su padre. Entonces, en el relato vamos alimentando precisamente todo lo que la persona nos va diciendo, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de ir formulando preguntas para elaborar nuestro diagnóstico. En esta parte, ya relacionada con nuestro diagnóstico y valoración técnica, vamos a tener en cuenta todos los elementos que el usuario, la persona que solicita el apoyo, nos ha suministrado a través de la entrevista, de la visita domiciliaria y también de la revisión documental que nosotros hayamos hecho, de otros elementos que puedan aportar, de testimonios de otras personas. Es importante aquí que puntualicemos una cosa. El diagnóstico y valoración técnica va a tener unos apartes de acuerdo al momento en que hagamos este o en el que abordemos este elemento. Entonces, si yo hago la primera entrevista el 25 de febrero del 2020, entonces aquí voy a colocar en la primera parte fecha 25 de febrero de 2020 y voy a colocar como esa impresión diagnóstica de lo que yo encuentro en esa primera entrevista, ¿sí? En la primera entrevista. Posterior a eso, yo voy a hacer una visita domiciliaria y la programé para el 2 de marzo, entonces le voy a colocar 2 de marzo y voy a seguir allí con lo que yo he recogido para ir alimentando mi diagnóstico. Entonces, lo que encontramos en el primer contacto puede que lo corroboremos en la visita domiciliaria. Una cosa que ustedes se van a dar cuenta es que este formato que les diseñé precisamente tiene elementos para la primera entrevista y tiene elementos que pueden ser abordados en la visita domiciliaria, porque hay cosas como las barreras arquitectónicas, hay cosas como condiciones de la vivienda, hay cosas como la existencia de institucionalidad o de organizaciones en el entorno que solamente las podremos verificar en la visita domiciliaria. No que se las tengamos que preguntar todas a la persona. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces en el diagnóstico vamos a empezar a desarrollar nuestras apreciaciones, nuestras hipótesis, ¿sí? Frente
al caso frente al relato colocado ya en términos técnicos, en un lenguaje más técnico. Entonces, en este diagnóstico si nos vamos a referir al caso del chico de la institución educativa, del colegio, entonces vamos a decir el adolescente de tantos años de edad, perteneciente al estrato 2 de estrato socioeconómico 2, pertenece a una familia monoparental con jefatura familiar femenina. En el caso de que viva solamente con su madre, por ejemplo, pero en este caso habíamos dicho que tenía papá y mamá, entonces perteneciente a una familia nuclear. Frente a las dificultades que ha presentado en torno al bullying que se ha dado en la institución educativa a la cual él acude, ha retomado como forma de afrontamiento disfuncional, por ejemplo, el cutting, el aislamiento, ¿sí? O podríamos determinar que ha determinado como una forma de afrontamiento funcional el asistir a sesiones de psicología en el colegio. Vamos a hablar precisamente como frente a cómo le ha afectado el problema a él, a su familia, desarrollando todos estos elementos que ya los hemos visto y de lo cual ustedes ya hicieron un ejercicio, el del cuaderno, ¿recuerdan? Entonces es importante que lo hagamos aquí en el diagnóstico. Cuando lo hicimos en el cuaderno, lo hacíamos desglosando cada uno de los elementos y lo que yo les había dicho precisamente es que podamos ir avanzando en hacer esta parte del diagnóstico y la valoración técnica redactada, ¿sí? Pasamos al pronóstico. El pronóstico es cuando nosotros determinamos qué puede pasar si intervenimos y qué puede pasar si no se da la intervención o si no se da el apoyo que nosotros estamos pensando que es necesario darle a esta persona de acuerdo a su situación específica. Y llegamos al final de nuestra historia social donde determinamos nuestro plan de intervención. Es una clase que aún no hemos visto, que vamos a ver más adelante, pero en el plan de intervención, para que lo vayamos entendiendo, es donde se determinan cuáles son esas acciones, cuáles son esas medidas que nosotros recomendamos se deben tomar frente a la situación particular. Como les explicaba en la clase, pueden existir variaciones frente al plan de intervención de acuerdo al sitio donde nosotros estemos trabajando. Si estamos en una institución que forma parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como son las comisarías de familia, los juzgados de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o en alguno de sus centros zonales, en alguna de sus modalidades. Entonces, lo que nosotros vamos a emitir es un concepto. Si por el contrario nosotros estamos trabajando en una organización o en una institución de otra índole donde desarrollemos intervención directa o desarrollemos algún tipo de apoyo a nivel psicosocial, entonces aquí vamos a determinar qué vamos a hacer con esa persona, cuáles son esas otras acciones que vamos a hacer precisamente para que la persona tenga, como decía Mary Richmond, el ajuste social necesario para generar esas transformaciones, esos cambios, para que su vida pueda seguir de otra forma. Entonces, aquí vamos a colocar todo eso que nosotros pretendemos hacer, ¿sí? Y recuerden que debe ser concertado con las personas. Entonces, el plan de intervención determina todas las acciones que nosotros vamos a desarrollar para la mejora de la situación. Seguidamente coloqué una parte que hace referencia a documentación adjunta.
Entonces hay ocasiones en que la gente aporta documentos. Es importante que ustedes lo reseñen, es importante que ustedes digan qué documentos aportó para que posteriormente las personas a ustedes no le digan, no, si yo doctor le entregué a usted el registro civil, ¿usted no se acuerda? Entonces yo lo voy a colocar allí, ¿sí? Yo lo voy a colocar allí para que la gente sepa lo que me está entregando y que quede la constancia de lo que las personas me están entregando. Entonces es importante colocar esos documentos que van a ir adjuntos. Al final va la firma de ustedes como trabajadores sociales y también va su número de tarjeta profesional, que es un aspecto muy importante y que determina precisamente la idoneidad para asumir, intervenir casos y hacer conceptos de acuerdo a las necesidades específicas del caso. Bueno, esa es nuestra clase de historia social. Espero que los contenidos hayan quedado claros. Ya les daré la información de cuál va a ser nuestro posterior encuentro para hacer un ejercicio específico frente a historia social y que podamos ir avanzando en nuestros contenidos. Recuerden quedarse en casa, cuidar de sus abuelitos, de sus papás, si son de la tercera edad, y ser muy responsables en esta contingencia.